Gloria al Señor Jesús. Nuevamente, hermanos, mi saludo cristiano para todos y cada uno de ustedes. Una cordial bienvenida. Gloria al Señor. Vamos a estar dispuestos para comer la palabra de Dios. Amén. Yo quiero leer la escritura, hermanos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 32. Libro de los Salmos, capítulo 32, que dice la dicha del perdón. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor para que Él nos hable conforme a su propósito, nos hable conforme a su voluntad. ¿Por qué no cierra sus ojos, levanta sus manos e invoca este nombre maravilloso que es sobre todo nombre? Cristo Jesús, tú eres bueno. Tú estás acá reunido, Señor, con nosotros. Tu presencia se mueve en cada corazón. Tu presencia se mueve en cada vida. Yo te pido, Padre Celestial, que uses mis labios, que uses mi mente, que uses mi corazón. Dame palabra, Señor, conforme a tu propósito. Dame palabra conforme a tu voluntad para esta iglesia que tiene hambre y sed, Señor, de justicia, de tu palabra, de tu presencia. Usa mis labios, Señor, unge mis labios, dame gracia, sabiduría. Unge los oídos de tu iglesia, Señor, para que esta palabra pueda penetrar con poder. Queremos comer esta palabra. Queremos comerla, Señor Jesús, y que sea de gran edificación para nuestro corazón, para nuestra vida cristiana. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Una alabanza para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bien, hermanos, el salmista David, seguramente después de haber pasado por tantas circunstancias, porque la vida de David se vio afectada por muchas cosas y estuvo rodeado de muchos enemigos, y también tuvo sus faltas, también tuvo sus pecados, también tuvo sus errores. Aunque David fue conforme al corazón de Dios, de todas maneras no dejó de ser un ser humano lleno de errores, lleno de faltas y también de pecados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y en medio de esa circunstancia, David pudo experimentar el perdón de Dios. Yo creo que no hay nada más grande ni nada más glorioso que sentirse perdonado. Amén. Que saber que nuestra culpa ha sido borrada, que ya no debemos nada, ¿cierto? Dios nos ha llamado a cuenta, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como que Dios haya querido perdonar el pecado de alguien tan perverso, porque el ser humano se pervirtió de una manera increíble, hermano. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios hizo al hombre bueno, pero él buscó sus propias perversidades. Dios le puso al ser humano todo para que viviera bien, para que agradara a su Dios. Amén. Pero el ser humano no se conformó a ello, sino que buscó sus propios caminos, y al buscar su propio camino, pues entonces se apartó de Dios y cometió el peor de los pecados. El pecado más grande es no creer en Jesucristo.
Ese es el pecado más grande, no creer en Jesucristo, darle la espalda a Dios. Y entonces darle la espalda a Dios trae como consecuencia lo que usted y yo conocemos como pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero Él en su gracia y en su misericordia nos ha perdonado. ¿Quién no recuerda, hermano, el día que recibió el perdón de sus pecados? El día que fuimos bautizados. Ese día fueron perdonados nuestros pecados. Y de ahí en adelante, si hemos cometido algún pecado más, el Señor Jesús siempre ha estado dispuesto para perdonarnos y ha tenido paciencia para con nosotros y nos ha soportado y siempre nos ha sostenido y siempre su mano ha estado extendida para perdonar a una criatura tan culpable como lo somos tú y yo. El apóstol Juan escribe y dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios. Dice: a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Lo que Juan está diciendo es que Dios siempre está presto para perdonarnos. ¿Y cuántas ofensas comete uno? ¿Cuántas veces puede uno ofender a Dios en un día, en nuestra vida entera? Constantemente dice la Biblia: no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Por muy buena que sea una persona, por muy justa, por muy correcta, por muy honesta, siempre habrá de pecar. Pero por encima de todo eso, siempre hay un Dios grande, misericordioso y sublime, dispuesto a perdonar. Vemos a aquella mujer adúltera que todos la querían apedrear, que todos estaban dispuestos a quitarle la vida, a acusarla y a señalarla. Y cuando escucharon las palabras del Señor Jesucristo: el que esté libre de pecado, pues arroje la primera piedra. Y todos se fueron avergonzados. Y entonces el Señor le dice a aquella mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice: se han ido, Señor. Y el Señor le dijo: yo tampoco te acuso. Vete, pero no peques más. La disposición del Señor Jesucristo para perdonar. Cuando le llevaron el paralítico, que lo bajaron por el techo, aquellos 4 hombres, entonces miramos la disposición del Señor, más que sanar a alguien, más que prosperarlo, más que darle vida, salud o cualquier beneficio en esta tierra. El Señor se le acercó a aquel paralítico y sencillamente le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, demostrando que no hay nada más grande en esta tierra que el perdón, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Una bienaventuranza, gloria al nombre del Señor Jesús, es una recompensa, es una bendición, es un regalo extra. Amén. Es sentir un gozo, una gran alegría, una paz, una tranquilidad, una serenidad, una confianza, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Yo estoy seguro que cuando usted se arrodilla y usted busca la presencia de Dios, usted no está pensando en los pecados que cometió anteriormente, porque usted sabe que ya Dios lo perdonó. Ya usted no vive con la angustia de la culpa, ni de la amargura, ni nada de esas cosas. Usted tiene una tranquilidad y una confianza plena de que cuando Cristo levante la iglesia, usted se va a ir con él. ¿Por qué? Porque usted siente que Dios lo perdonó. ¿Cierto, hermano? Usted siente que ahora es una nueva criatura. ¿Y por qué es una nueva criatura? No porque usted haya sido transformado, sino porque usted fue perdonado. O sea que usted ahora es una criatura sin culpa. Una criatura que ha sido justificado. Una criatura que ha sido limpia de todo pago que haya que haber dado, porque otro murió en lugar nuestro.
Bendito el nombre del Señor Jesús. La dicha del perdón. Y entonces esto me lleva a mí, hermano, a pensar, porque los discípulos le dijeron al Señor Jesús que les enseñara a orar. Señor Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñaba también a sus discípulos. ¿Quién no conoce el Padre Nuestro? Hasta la gente, hermano, religiosa, hasta la gente que no forma parte de nuestra iglesia, saben el Padre Nuestro, lo conocen. Y la gente lo reza y lo reza y lo repite y lo repite. Y seguramente algunos de nosotros tomarán el Padre Nuestro como una especie de fórmula para orar y para dirigirse a Dios. Y creemos que el Padre Nuestro no son sino unas palabras y que seguramente Dios se agrada cuando nosotros las repetimos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Y dice una parte que a mí me llama mucho la atención, hermano, porque es una parte que va más allá de las palabras. Es una parte del Padre Nuestro que está demandando algo en nuestra vida, sin lo cual no nos podemos presentar delante de Dios, sin lo cual no podemos agradar a Dios, sin lo cual no podemos recibir la bendición de Dios. Y dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿eso sí será cierto? ¿Sí será que nosotros perdonamos? Porque hemos recibido el perdón de Dios. Pero ¿sí será que nosotros hemos perdonado? Y entonces cuando yo interpreto y cuando yo analizo y estudio ese Padre Nuestro, me doy cuenta que hay un requisito para recibir el perdón de Dios. Y es que nosotros también perdonemos. Usted puede arrodillarse, hermano, y llorar y ayunar y clamar a Dios y hacer una cosa y la otra y gemir y hasta gritar si quiere, diciéndole a Dios que lo perdone. Pero si hay algo que usted no ha perdonado, entonces usted no recibirá el perdón de Dios. Así se haga bautizar 10 veces, así se haga bautizar en todas las iglesias que usted crea. Así usted se consiga el pastor más famoso, el mejor predicador del mundo para que lo bautice. Es más, usted puede inclusive hasta hablar en lengua si quiere, pero eso no lo va a hacer salvo. Puede bautizarse, hermano, pero si usted no ha perdonado, usted no va a ir al cielo. Le tengo esa noticia, mi amado hermano. Si usted no ha perdonado en su corazón, usted no va a ir al cielo. Estaba mirando, hermano, que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18. La Biblia me habla de 3 personas, un rey y 2 deudores. Y mire, hermano, yo voy a leer, y qué bueno que usted tenga en cuenta esta escritura y piense en su corazón lo que dice. Verso 23, Mateo 18. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Imagínense, iban a esclavizar a la esposa, iban a esclavizar a los hijos para pagar la deuda que tenía. Iban a vender todo lo que él tenía, sus propiedades, para pagar esa deuda. O sea que el hombre estaba más bien en una situación difícil, complicada. No tenía con qué pagar, solamente con su familia. Dice el verso 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba. O sea, lo estaba estrangulando, hermano, lo estaba ahorcando, diciendo, págame lo que me debes. Con violencia le estaba cobrando al que le debía a él. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe qué dice esta escritura? Que el que no perdona es malo. Dice, siervo malo, ¿por qué no perdonaste a tu consiervo? ¿Por qué no lo perdonaste? Bendito el nombre del Señor Jesús. Es malo y falto de misericordia. Cuando uno está ofendido, hermano, uno siente que le han hecho un mal y seguramente ha recibido un gran mal. Pero si usted no perdona, quiere decir que usted es malo. Bendito el nombre de Jesús. Eso es lo que está diciendo la palabra. Está diciendo que usted no tiene misericordia. ¿Por qué? Porque cuando uno no perdona, uno está de alguna manera atando, amarrando a la otra persona a una situación. Así esa otra persona sea más mala que uno. Pero no importa si la otra persona es más mala que uno. No importa qué clase de persona es el otro. Lo importante es qué clase de persona eres tú. Y si estás dispuesto a perdonar. Ahora, dice la Biblia, hermano, que el Señor perdonó de ti todo. ¿Qué cosas perdonaría Dios de ti? Estaba pensando, hermanos, en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Colosenses, el capítulo número 3. Bendito el nombre del Señor Jesús. Una escritura, hermano, que me llama tremendamente la atención. Dice el capítulo 3 y el verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. A mí me llama la atención porque el verso 12 comienza diciendo vestidos. Amén. Vestidos. Como si el hecho de no perdonar me estuviera indicando, hermano, que estoy desnudo. Como si el hecho de no perdonar me indicara a mí que no tuviera un vestido. O sea que la única manera de nosotros estar vestidos delante de Dios es cuando tenemos la capacidad de perdonar. Aquel que tiene un rencor, aquel que tiene una amargura, aquel que tiene un odio, aquel que tiene una venganza,
está desnudo delante de Dios. Está desnudo delante de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué gozo y qué delicia y qué alegría puede sentir alguien que se ha sentido perdonado. Qué gozo y qué alegría puede sentir aquel que ha sentido que también ha perdonado. Vea, hermano, la Biblia habla de Jacob. El nombre de Jacob significa ladrón. Quiere decir que desde niño pronosticaron que él iba a ser un ladrón, porque por eso le pusieron el nombre. ¿Quién le va a poner a un hijo el nombre de ladrón? En la época de Jesús era muy famoso el nombre de Judas. Muchas personas se llamaban Judas. Pero yo no creo que usted hoy en día pusiera a un hijo suyo Judas, ¿cierto? Muchas personas colocan a sus hijos Jacob porque no conocen el significado del nombre. Pero el nombre de Jacob significa ladrón, usurpador y todos sus sinónimos, mentiroso, engañador. Y dice la Biblia que Jacob engañó a su hermano para quedarse con la bendición de su padre y engañó a su padre para quedarse con la bendición de Dios. ¿Quién puede tener una bendición de Dios a través de un engaño? ¿Cómo puede uno engañar a Dios? Usted puede engañar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a su pastor. Usted puede engañar a todo el mundo. Pero ¿cómo habrá usted de engañar a Dios? No será posible engañar a Dios. Jacob engañó a todo mundo. Y cuando vio lo que había hecho, se vio en peligro y salió huyendo y salió corriendo porque su hermano lo quería matar. Supuestamente allá en Betel, que significa casa de Dios, conoció a Dios, pero no fue suficiente con haber hablado con Dios y que Dios le haya hecho promesas y él haber hecho promesas con Dios. Luego tuvo que ir a la casa de su tío Labán y allá el engañador fue engañado. Jacob fue más engañado que todos y le tocó trabajar más de 20 años para alcanzar lo que quería. Y el día que quiso regresar a la casa de su padre, venía con miedo, venía con tristeza. Y en un lugar llamado Peniel, dice la Biblia, o más bien dijo Jacob, vi yo a Jehová cara a cara y fue librada mi alma. Pero fue librada de la responsabilidad con Dios. Pero Jacob seguía con una gran angustia en su corazón. Tenía tanta angustia y tenía tanto miedo por lo que había hecho que tuvo que mandar una comisión de siervos suyos para que se adelantaran y hablaran con su hermano y le ofrecieran ofrendas y le ofrecieran cosas. ¿Para qué? Para que no lo matara, para que lo perdonara. Porque si bien había recibido el perdón de Dios, todavía necesitaba el perdón de su hermano. Y dice la Biblia que Esaú, cuando se encontró con Jacob, en vez de quitarle la vida, lo abrazó y lo perdonó. Es posible que Esaú haya obrado con más justicia que el mismo Jacob. Aunque Jacob fue el elegido para ser el padre de la nación de Israel, mire lo que hizo Esaú. Tuvo un motivo y tuvo un gesto de misericordia y de grandeza al perdonar a su hermano que lo había engañado y le había robado toda la bendición de su padre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Miremos, por ejemplo, la historia de José. Sus hermanos le quitan la túnica que le había regalado su padre. Lo tiran en una cisterna vacía. Lo iban a matar, no lo mataron porque uno de sus hermanos pensó, no, ¿cómo vamos a hacer este mal tan grande? ¿Cómo vamos a matar a nuestro hermano? Más bien, vamos a venderlo. Y pasaron por allí unos egipcios, unos mercaderes, y lo vendieron.
La vida de José de ahí en adelante, hermano, se le hizo difícil, se le hizo complicada, o pasó de ser el hijo favorito en su casa a convertirse en un esclavo. Pasó de tener la túnica famosa de colores a tener unas cadenas. Pasó de ser el hijo mimado y preferido de su padre a servir a unos desconocidos y a ser esclavo de ellos. Usted conoce la historia de José, cómo fue a dar a la cárcel, cómo estuvo en la cárcel tanto tiempo, cómo estuvo en peligro hasta de morir. José no murió porque Potifar, hermano, tuvo misericordia de él y Dios le dio gracia y lo perdonó, pero lo que había sucedido con José era para que lo hubieran matado. La esposa de Potifar lo estaba acusando de que la quería violar. Eso era para que lo hubieran matado, hermano, no que lo hubieran mandado a la cárcel. A él lo mandaron a la cárcel por misericordia, porque Potifar tuvo misericordia de él, porque Dios quiso preservarle la vida y todo lo que pasó José. Pero José llegó a ser el segundo hombre más importante en Egipto. Y mire, hermano, cuando llegaron los hermanos de José a buscar alimento a Egipto y José los reconoció, José sintió amargura en su corazón. José sintió algo y pensó, aquí los tengo frente a mí. Yo creo que este es el momento para desquitarme. Y les llenó los sacos de alimento y los despachó, pero en medio de los sacos empacó algunos tesoros egipcios y luego los alcanzaron y los acusaron de que habían robado, porque él de alguna manera quería vengarse, quería desquitarse de lo que le habían hecho y sentía en su corazón ello. Y aquellos hombres se postraron a pedir misericordia y él les dijo, vea, vaya, tráigame a su papá, pero me tienen que dejar aquí al hijo menor. Imagínense la angustia de esos hombres, dejar a su hermano menor, que ahora era el preferido de su padre, y ya ellos le habían dicho a su padre que su hermano mayor había muerto, y ahora qué iban a decirle a Jacob, a Israel, que iban a decirle que ahora su hijo menor también había quedado cautivo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero hubo un momento en que José se puso a pensar y dijo, yo no debo hacer esto. No está en mis manos el tomar venganza contra mis hermanos y hacer esto. Todo esto que me ha pasado tiene que estar dentro de un propósito de Dios para hacer algo. Dios me trajo aquí no para yo ser malo, ni para castigar a mis hermanos, ni hacer nada de eso. Hermano, Dios te ha puesto donde estás, es para que tú seas bueno, no para que seas malo. Y sabes, hermano, José se descubrió frente a sus hermanos y los abrazó y estuvo llorando con ellos y los perdonó. Amén. Y los perdonó. ¿Cómo sería la satisfacción de su corazón? Tuvo que haber sido una satisfacción más grande que la satisfacción que puede haber traído la venganza. Seguramente la venganza traerá alguna satisfacción para algunas personas, pero en alguna ocasión leí un proverbio no bíblico que decía, el perdón es la venganza de los hombres justos. Eso lo leí en un proverbio, no recuerdo si era chino o de dónde sería, pero aquel proverbio decía que el perdón era la venganza de los hombres justos. Dios dice, mía es la venganza, yo daré la paga. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es perdonar. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido. Y si tú perdonas, Dios es el que cobrará. Dios es el que te hará justicia. Leímos, hermano, aquel escrito de ese juez, hermano, que estaba con aquella viuda y aquella viuda le pedía justicia y aquel hombre finalmente, aunque no tenía a Dios, le hizo justicia. ¿Por qué? Porque Dios hará justicia a sus siervos. Porque si aquel juez siendo malo, que no respetaba a hombre ni temía a Dios, hizo justicia, cuánto más nuestro Dios nos hará justicia a nosotros. Amén. Amén.
Mira, hermano, cuando el apóstol Pablo estaba prisionero en Roma, llegó a la cárcel un prisionero, un joven llamado Onésimo. Onésimo conoció al apóstol Pablo y el apóstol Pablo le habló y se lo ganó para el Señor. Cuando Onésimo comenzó a contarle la historia al apóstol Pablo de la razón por la que había ido a esa cárcel, le dijo que era que él tenía un señor al cual le había hecho un gran mal y tuvo que escapar de la casa de su señor, y entonces lo atraparon y llegó a la cárcel allá. Y resulta que su señor era un hombre a quien el apóstol Pablo conocía, Filemón. El apóstol Pablo había llevado la palabra del evangelio a la casa de Filemón. Inclusive el hijo de Filemón se convirtió en pastor. Bendito el nombre de Jesús. Y seguramente uno analiza en la palabra que Filemón le quedó debiendo muchas cosas al apóstol Pablo. Pablo se comportó con él y con su familia de tal manera que llegó la salvación a ese hogar, y Filemón tal vez era un buen hermano, pero Onésimo le había hecho un mal muy grande al punto de que fue a parar a la cárcel. Cuando Onésimo salió de la cárcel, el apóstol Pablo lo envió a la casa de Filemón con una carta, acompañado de un pastor. Y llegaron a la casa de Filemón, y cuando Filemón vio a Onésimo, ¿qué pudo haber pensado? Y aquí llegó este que me hizo este mal. Este es mi esclavo y mira el mal que me hizo. Ahora sí puedo cobrarle y desquitarme de lo que me hizo. Pero cuando Filemón comenzó a leer lo que Pablo le había dicho, le dijo: Filemón, usted a mí me debe mucho. Y mire este hombre, Onésimo, debes recibirlo en tu casa, no como tu esclavo nuevamente, no como tu siervo, sino como tu hermano en Cristo. Y Filemón, hermano, tuvo que recibir a Onésimo como un hermano suyo, después de que fue un esclavo, un siervo, después de que le hizo un gran mal, ahora lo recibe en su casa como un hermano en Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora lo recibe como un hermano en Cristo. Porque eso es lo que hace el evangelio. Mire, mi hermano, quiero contarle un testimonio de un hermano nuestro en Cristo que yo conocí hace muchos años. Y es un testimonio que uno se queda pensativo de las cosas que Dios hace. Este joven, siendo inconverso, era miembro de una pandilla y estaba en esa pandilla con un hermano suyo. Un pandillero de otro barrio mató a su hermano, lo asesinó. Y él prometió que iba a cobrar venganza y se dedicó el resto de su vida, hermano, por muchos años, a buscar al enemigo, al asesino de su hermano. Por aquellos días, la mamá se convirtió al evangelio y comenzó a hablarle y a decirle: hijo, mire, ese no es el camino. Ahora yo he conocido el evangelio, y comenzó a hablarle de Jesucristo. Y aquel muchacho le decía: no, mamá, hasta que yo no cobre venganza de la muerte de mi hermano, yo no voy a creer en nada de esas cosas. El tiempo fue pasando y ellos se hicieron atentados el uno al otro. Inclusive él quedó hasta con una discapacidad porque en algún atentado quedó muy mal herido y seguía con esa venganza, y el uno al otro intentaban matarse y no se quitaba la vida ninguno. Siempre sucedía algo. Al cabo de los años, este muchacho escuchó a su madre y creyó al evangelio. Se entregó al Señor. Y llevaba unos pocos meses de convertido cuando hubo una confraternidad en el municipio de Bello, una confraternidad de intercesión. Y vino a predicar un pastor americano llamado Abel Aguilar. Yo no sé si ustedes recuerdan esa confraternidad en Bello. Eso fue una bendición muy grande porque Dios usó a ese pastor muy maravillosamente. En esa confraternidad,
estaba aquel joven con su madre en el culto, estaban ahí sentados en la platea frente al altar. Y pasaron a un hermano a cantar un himno especial. Bueno, el hermano fulano de tal nos va a cantar un himno especial. Y aquel hermano pasó al altar, saludó y comenzó a cantar el himno para la gloria del Señor. Cuando este joven que estaba con la madre vio al hermano que estaba cantando, comenzó a temblar. Y ahí mismo le dijo a la mamá: mamá, ¿tú sabes quién es ese hombre que está ahí cantando? Él es el asesino de mi hermano. Él fue el que mató a tu hijo. Él mató a mi hermano. Y míralo, está ahí cantando en ese altar. Y la mamá lo tomó y lo abrazó y se puso a llorar y le dijo: hijo, yo sí conozco a ese muchacho, solo que yo no sabía que él había matado a tu hermano. Ese muchacho que está ahí cantando, yo le hablé del evangelio y yo me lo gané para el Señor. ¿Cómo no lo voy a conocer si yo lo evangelicé? Hermano, cuando terminó el culto, ese joven con la mamá fueron donde aquel muchacho que estaba cantando y se reconocieron y tuvieron que terminar en el altar arrodillados llorando los tres por lo que Dios había hecho. ¿Cómo es posible, hermano, lo que Dios hace? Ahora estaba con el asesino de su hermano, abrazado, llorando, perdonándose. Y el hombre le decía: yo le quité la vida a tu hermano, ahora yo quiero ser tu hermano. Ahora yo quiero ser un hermano para ti. Perdóname, Cristo me ha perdonado. Tu mamá me habló del evangelio y yo no sabía que ella era la mamá de él. Hermano, la dicha del perdón. Puede que a usted le hayan hecho un mal muy grande. Yo no sé qué le hayan hecho a usted en la vida, porque usted tenga amargura, porque usted tenga odio, porque usted tenga eso en el corazón. Yo no sé por qué estará eso en ti. El padre del pródigo se sentaba todos los días a la puerta de la casa para ver a su hijo cuando llegara. ¿Por qué? Porque lo quería perdonar. No le importó la ofensa que aquel hijo le había hecho, sino que estaba dispuesto a perdonarlo. Así como Cristo todos los días está dispuesto a perdonarnos. Yo no sé qué te hayan hecho a ti, mi hermano. Yo no sé qué te hayan hecho a ti, mi hermana, mi amigo, pero la única manera que nosotros podemos alcanzar el perdón de Dios es cuando nosotros también aprendemos a perdonar, porque si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, entonces el Señor no nos perdonará. La dicha del perdón. Qué paz, qué tranquilidad puede sentir uno en el corazón, no solamente cuando ha recibido el perdón, sino cuando uno ha podido perdonar. Yo no sé si usted se ha acercado a alguien en alguna ocasión y le ha dicho con el corazón: yo te perdono en el nombre de Jesús. No importa lo que me hayas hecho, yo te perdono en el nombre de Jesús. Porque Dios, hermano, está extendiendo su misericordia y Dios no quiere llevar al cielo gente amargada, gente con falta de misericordia. No, tú tienes que liberar a esa persona que estás odiando, con la que tienes una venganza, con la que tienes una amargura. Tienes que liberarla en el nombre de Jesús. Tienes que postrarte delante de Dios y decirle a Jesucristo: Señor, en tu nombre yo lo perdono, yo perdono a esa persona. Y tienes que ir a buscar a esa persona y decirle: ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo yo te perdono. Y si te toca pedir perdón, también debes hacerlo. Porque aquí no estamos jugando a ser cristianos. Aquí estamos esperando, hermano, la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Y que no haya nada. La Biblia dice que debemos despojarnos de todo peso, de todo lo que te quite a ti, hermano. ¿Por qué peso? Porque para cuando el Señor te llame, tú vas a volar. Y si tú estás pesado, si tu alma está pesada, no volará. Tienes que estar livianito, libre de carga, libre de culpa y no tener ataduras con nadie para poder volar con tu Dios, para poder ser libre y escuchar la voz del Señor.
¿Por qué no cierras tus ojos, mi amado hermano? Cierra tus ojos un instante. Habla con tu Dios. Invoca su nombre y dile: Señor Jesús, oh Padre Celestial, yo te alabo y yo te bendigo. Alabanzas al nombre de Jesús.